que fijaros qué título, conecta con tu alumnado en una sociedad digital. Cuando estuvimos hablando, pues las personas responsables en educación conectada y yo, de cuál podría ser un tema que nos interesara para esta ponencia, pues de alguna manera queríamos expresar esta idea de reconectar tras un acontecimiento tan tremendo como ha sido la pandemia, con un alumnado que tenemos conciencia de que vive, de que quiere vivir en una sociedad que es claramente digital. Y bueno, pues me he dedicado durante los últimos, afortunadamente, meses, porque hace ya mucho tiempo que planificamos esta ponencia, a pensar, a leer, a intentar organizar algunas ideas, que es lo que me gustaría ofreceros hoy, con la esperanza de que alguna diapositiva o alguna de estas ideas pueda ser útil, pues quizás para vuestra reflexión, quizás para, en el mejor de los casos, para vuestra práctica docente, o si sois familia, pues también para vuestra práctica familiar en relación con el aprendizaje de vuestros chicos y chicas o de su vida en la era digital. Cada una de las tres realidades que aparecen en el título de esta ponencia podría ser de manera aislada y específica el objeto de una ponencia por sí misma. Vamos a hablar de conexión, conexión docente, conexión educativa. Vamos a hablar de alumnado y por tanto de jóvenes y por tanto de un periodo de nuestra vida, de un tiempo determinado, y vamos a hablar de sociedad digital. Desde la pedagogía, desde la psicología, desde la sociología, se podría abordar esta ponencia pues con muchos perfiles distintos. En ese sentido, casi que me vais a permitir si hago ya un disclaimer y os pido disculpas si no cubro con la suficiente profundidad alguno de estos tres temas en el ratito que vamos a pasar juntos y juntas. Son tres temas realmente muy ambiciosos. Si me permitís, os propongo que empecemos por el final. Es decir, que empecemos por el final del título, que empecemos por esa sociedad digital. ¿En qué tipo de sociedad vivimos hoy? Esto, evidentemente, se podría responder desde muchas perspectivas. Desde la perspectiva, evidentemente, sociológica, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la psicología social, desde una perspectiva artística, literaria, si me apuntas. Es decir, pues, por ejemplo, el último libro de Fernando Aramburu, ¿en qué medida retrata nuestra sociedad? Ese libro suyo, Los Vencejos. O esta última publicación que acaba de sacar Antonio Muñoz Molina, que hace ese diario de pandemia tan interesante. ¿En qué momento o cómo refleja la sociedad que vivimos? Es una pregunta, podríamos decir, inabarcable en el tiempo del que disponemos. Pero me gustaría centrarme en un aspecto de esta sociedad. Y con ello destaco un artículo que veréis que aparece en varias ocasiones a lo largo de la ponencia, porque me parece especialmente interesante, aunque desde Europa y desde España podamos observar una cierta distancia con él. Es el artículo de Recuarte Quijano del año 2018, titulado Jóvenes y Cultura Digital, abordajes críticos desde América Latina. Un artículo muy interesante y que, como observa la realidad de América Latina, indirectamente también va a analizar la realidad europea. Veréis, en este artículo lo que se nos plantea es que vivimos una época en la cual lo tecnológico está diluyendo las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. Y la verdad, no encontraba mejor manera de expresar eso con una imagen que una fotografía como esta que os he puesto, en la cual un artefacto tecnológico, como es en este caso un teléfono móvil, está haciendo una fotografía, evidentemente, de un entorno físico, evidentemente de un entorno marítimo, de un entorno costero, y está de alguna manera llevándose esa realidad a lo digital para después, probablemente, pues para que después ese usuario de este teléfono lo pueda pues enviar a la familia, lo pueda subir a redes sociales, lo pueda editar con un sencillo filtro de Instagram o lo pueda trabajar con mucha más profundidad en una aplicación de edición fotográfica. Vivimos una época en la cual lo tecnológico diluye las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico.
la tecnología quiere apropiarse de nuestros espacios y tiempos de vida, ofreciéndonos nuevas maneras de construir nuestra identidad, de relacionarnos con otras personas y de interactuar con el entorno. Claro, cuando llega la pandemia es cuando nos damos cuenta de que la tecnología, por tanto, no es solo una manera de entretenernos, no es una manera de pasar el tiempo cuando estás esperando el autobús o dentro del metro o cuando estás en una cafetería tomándote un café, sino que la tecnología, al ser una manera de construir nuestra identidad, de establecer las relaciones con los otros y de interactuar con el entorno, puede llegar a ser un bien de primera necesidad. Porque ¿qué es aprender? Aprender consiste en dos procesos, básicamente. La interacción con el entorno, incluyendo personas, objetos, evidentemente la naturaleza, etcétera, y un segundo proceso derivado de este, que es mental y que consiste en la apropiación y en la elaboración de conocimiento. Pues claro, si nuestra manera de estar en el mundo es tecnológica, la tecnología se convierte en un bien de primera necesidad. Y esto es lo que no habíamos percibido con absoluta claridad el 13 de marzo de 2020, del 2020. Pensábamos que la tecnología nos ayudaba a aprender, pero no que pudiera ser en un momento dado un canal absolutamente necesario para el aprendizaje. Así pues, lo que vivimos es en una realidad en la cual las empresas tecnológicas y las empresas que utilizan la tecnología generan lo que se ha dado en llamar una nueva economía de la atención. Las empresas y también las instituciones y los individuos intentan llamar nuestra atención preguntándote de manera más o menos clara o de más o menos implícita si eres capaz de mantenerte al margen de esta manera de vivir. Y si tienes, bueno, pues la fortaleza, pues de vivir sin tecnología. Y nos plantean constantemente, ¿te perderás si no tienes el navegador? ¿Serás capaz de mantener tu casa segura si no contratas mi servicio de alarma? ¿Vas a ser capaz de mantener unas relaciones sociales fluidas y ricas si no estás en esta o en esta otra aplicación y no participas, por tanto, de los debates, de los diálogos que ocurren en esas aplicaciones? Ricuarte Quijano, la existencia no digital se traduce en nuevas formas de exclusión y expulsión del universo social. La existencia no digital genera exclusión y expulsión del universo social. Es decir, si no participas de la red se ha vuelto tan hegemónica que puedes sentirte excluido o expulsado. En nuestro título decía, conecta con tu alumnado, pero quienes habéis estado esta mañana dando clases, ¿qué tenéis? ¿Un alumnado o muchas alumnas y alumnos diferentes? ¿Cuál es la realidad de vuestra aula y de vuestro centro? Seguimos hablando de alumnado, es normal, es un recurso lingüístico, pero esto no quiere decir que todo nuestro alumnado sea exactamente igual. La cultura digital es un espacio de diversidad. Fijaros, hay lo que se conoce como un gradiente de conexión. No todos nuestros jóvenes se conectan ni al mismo tiempo, ni con los mismos dispositivos, ni para realizar el mismo tipo de prácticas, ni para tener el mismo tipo de interacciones con otros agentes, con otras personas. Los residentes digitales, porque no me gusta utilizar o seguir utilizando una terminología que ya es muy antigua y que está pasada de moda y que no describe bien la realidad, que era aquella de los nativos y los inmigrantes, y que tenía el riesgo de que pensáramos los nativos son los jóvenes, los que tenemos ya cierta edad somos los inmigrantes. No tengo por qué hacer nada especial porque mis estudiantes son nativos y además saben más que yo que soy inmigrante. Esta terminología ya ha sido muy criticada y creo que es mucho más interesante hablar de que todos somos residentes en un espacio digital.
Pero los residentes digitales, pues nos movemos por la red de muy diversas maneras, igual que no todos los habitantes de un pueblo van a la plaza central del pueblo todos los días a la misma hora a hacer el mismo tipo de actividad. Pues bien, en lugar de hablar de una única cultura digital, sería mucho más interesante hablar, en primer lugar, de muchas culturas digitales entrecruzadas con muchas culturas juveniles. Es decir, muchas maneras de entender y de actuar en la red, entreverado con muchas maneras de ser joven, de entender la juventud y de comportarse como un joven. Claro, esto lo que ocurre es que hace que sea mucho más difícil responder a la pregunta, y con esto entraríamos en el tercero de los conceptos de nuestro título, cómo conectar con nuestros jóvenes estudiantes digitales, ese nuestro alumnado del título. Bueno, creo que hay que hacer una reflexión. La red no es un espacio infernal, satánico, dominado por el mal, igual que tampoco es un espacio paradisíaco, lleno de bondad y de optimismo, con el cual vayamos a transformar la realidad y la sociedad. La red es como nuestras calles o como nuestro propio espacio de trabajo o nuestra propia vida, pues es un espacio, es un dispositivo, es un recurso que ofrece tanto activos que son capaces de ayudarte a tener más bienestar, a aprender mejor, a ser más feliz, como oportunidades de poner en marcha esos activos y riesgos, no solo de no conseguir nada con esos activos que se ponen en marcha en ciertas oportunidades, sino también riesgos que atacan frontalmente a esos activos o incluso a tu propio bienestar, a tu salud mental, a tu salud física. Es decir, la red concentra activos y riesgos y ofrece oportunidades para, de alguna manera, pues, poner en funcionamiento unos, los activos, o para sentirse atacado, para sentirse perjudicado y sufrir los otros, los riesgos. Veréis, el grupo de investigación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, liderado por el profesor Mariano Hernán, proponía, en realidad este mismo año, pues que hagamos más compleja nuestra mirada sobre Internet vinculada con nuestra salud, nuestro bienestar y ese nuestro alumnado, nuestros menores, nuestros jóvenes. Ellos hablan de activos para la salud. ¿Qué tipo de activos? Juegos, diversión, aprendizaje a través de la red, que está ahí y que existe. Hay una amplia literatura acerca del impacto positivo que puede tener el mundo de los videojuegos, por ejemplo, tanto para el aprendizaje como para la socialización. En segundo lugar, recursos multimedia, recursos multimodales, que pueden servirnos como activos para la salud y para el bienestar. En tercer lugar, recursos para la comunicación, para establecer el contacto con personas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra salud o nuestro bienestar. O directamente herramientas de salud electrónica que nos pueden ayudar a tomar conciencia de cómo hacer de la red un activo en positivo. Si las familias dan apoyo en el uso a la red y enseñan cómo usar la red, las relaciones que después el menor mantiene a través de la red son mucho más sanas que si ha aprendido solo. Entonces puede que la pregunta no fuera solo cómo conectar con nuestro alumnado, sino también cómo conectar con su familia, cómo formar a su familia. Bueno, una de las grandes conclusiones de la investigación que se estaba realizando antes de la pandemia, pero sobre todo de las investigaciones que estamos realizando a partir de la pandemia, es que la formación de familias en competencia digital es una absoluta necesidad, porque se produce una transferencia, una traslación de la competencia digital de madres y padres a la competencia digital de los menores. Así pues, desde aquí, pues debemos lanzar todo nuestro apoyo a esos centros de educación de personas adultas,
a todas esas estrategias de formación de personas adultas, a todas esas escuelas de familias que se producen en nuestros centros educativos. Es una línea eficaz, es una estrategia eficaz de trabajo. Pero ¿y con los menores qué podemos hacer? Bueno, he elegido algunas aportaciones que podríamos llamar muy de vanguardia, es decir, que están ocurriendo ahora mismo, porque me parecen que están en una línea más que interesante. La pregunta sería, ¿cómo podemos promover un desarrollo sano y adecuado del individuo mediante el uso de las TIC? Permitidme que ponga algunos ejemplos. El primero de ellos es el trabajo de Marina Beers, que nos habla desde la Universidad de Delft en Canadá, y ella propone un marco de desarrollo tecnológico positivo, un marco con 3 elementos interrelacionados. El punto de partida de este marco es sencillo. No pienses en los jóvenes desde el déficit, desde lo que les falta, desde los errores que cometen, desde lo que puede que hagan mal, sino que piensa al contrario. ¿Qué están haciendo bien nuestros jóvenes con la tecnología? Bueno, pues a partir de esta pregunta vamos a detectar cuáles son sus activos, cuáles son sus fortalezas. Y a partir de aquí vamos a diseñar espacios digitales que desde sus fortalezas les permitan, pues no solo establecer unas relaciones con otras personas o con el medio, pues sanas, sino esa tarea de subjetivación que hablábamos al principio, sino construir una identidad fuerte, resiliente, capaz de generar cambios positivos sobre sí mismo y sobre la sociedad. Es decir, miramos cuáles son las fortalezas de los jóvenes y a nosotros como adultos y como educadoras y educadores nos compete crear los espacios digitales para activar esas fortalezas y construir sobre ellas identidad positiva, identidad fuerte, identidad resiliente. Bueno, el marco de desarrollo tecnológico positivo implica 3 componentes que voy a de verdad resumir muy brevemente, pero permitidme que los presente y ya, bueno, pues quedan vosotros el investigar, si queréis, sobre este marco de trabajo. Los 3 componentes son activos individuales, comportamientos o actividades vinculadas con la tecnología y práctica educativa aplicada. ¿Qué son los activos? Bueno, pues son los recursos, las cualidades, los rasgos personales, en este caso del menor, que puede poner en funcionamiento para obtener unos resultados, unos logros positivos. Y de alguna manera esos activos son los que le ayudan a construir salud, a los que son los que le ayudan a generar, a buscar bienestar. Por un lado, activos. ¿Qué activos sería lo que detecta la profesora Beers? Bueno, pues ella habla de las 6 Cs de los activos tecnológicos individuales. No puedo entrar a definirlos todos. Muchos de ellos tampoco hace falta porque están dentro de nuestro léxico habitual. Competencia en el uso de la tecnología, confianza en el uso de la tecnología, carácter para poder afrontar las dificultades o los riesgos, cuidado. Ella utiliza el término caring, que es esta idea de cuidar del otro, de enfrentarte con amabilidad o de participar con amabilidad, con empatía en las relaciones a través de la red, conexión con otras personas y contribución con el sentido de entrega para intentar, bueno, pues ayudar, para intentar transformar la sociedad.